Y no sé si aquí me equivoco, ¿no? Ya digo que corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que lo que dictó el Tribunal Supremo fue que al no estar recogido o reproducido, digamos, en la propia ley del solo sí, esa disposición transitoria del Código Penal no se podía aplicar porque no estaba ahí. Pero claro, hubo gente que dijo, pero ¿no se está aquí contradiciendo el Tribunal Supremo respecto a su propia jurisprudencia porque con otras reformas de ley, con otras leyes, no ha hecho falta que estuviera esa disposición transitoria del Código Penal para que se tuviera en cuenta, que es lo que también hubiera podido prevenir que muchas de las rebajas? Entonces, usted, que es alguien que sí que sabe de esta materia, ¿qué ocurrió aquí realmente? ¿Crees que la ley estaba mal redactada o mal planteada? ¿Crees que fue un problema de interpretación y de aplicación? ¿Crees que hubo, no sé si lawfare, pero cierta instrumentalización política o sí, pues una persecución o una violencia política contra el Ministerio de Igualdad y contra Irene Montero? Pregunta larga. Bueno, esto último es innegable, pero confluyen varios factores. Todo el mundo sabe que esa ley se hizo cumpliendo con el Convenio de Estambul, que imponía efectivamente centrar el consentimiento y rebajar las penas. Curiosamente, el señor Marchena, que es el que hizo ese malabarismo, dijo, es que no se puso, eso que tú aludías, la disposición transitoria. Sí. Pero curiosamente, un tal José María Aznar, en el año 2010 modificó también esta parte de la ley y no había disposición transitoria. Y nadie dijo nada. Se aplicó directamente. A mí lo de la disposición transitoria me parece una trampa indigna de un leguleyo. Un leguleyo que quiere cargarse la ley. Después hay otro aspecto que es que, claro, toda lo que yo llamo la tamborrada mediática, pues se lanzó y unos dignos periodistas como Inda y tal, pues hacían una especie de contador diario. Dice, hoy han salido 3 violadores, mañana 4, a ver quién da más, lo cual era rigurosamente falso, no era así, porque a algunos se les había rebajado la pena, pero no salían de la cárcel. Otros habían cumplido ya 7, 8, 9 años, claro, porque eran 12 los que se ponían, y salían de la cárcel, y otros que seguramente les benefició. Pero no era cierto, era realmente una manipulación escandalosa de los efectos respecto de la liberación. Después había otra cuestión que yo creo que ahí se calculó mal la información. Bueno, el propio PSOE y el señor Campos, que ahora está en el Constitucional, fue el que dijo, ahora nosotros lo vamos a arreglar, y lo empeoró. Ya. Pero, cosa lógica, conociéndole como le conozco. Y se produce ese fenómeno por parte del PSOE que daña mucho a Podemos, le hace mucho daño a Podemos. Ahora un poco hay que... ha dado una clave interesante, a pesar de su, miramos, machismo visceral, el juez Eloy Velasco, cuando ha dicho, dice, me va usted a enseñar una cajera de supermercado, lo que es el consentimiento, no es el consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo le diría a muchas feministas que quizá, más que la ley del sí es sí, yo diría la ley de no es no. O sea, las relaciones afectivas pueden comenzar y terminar en una discoteca, pueden comenzar y terminar en una casa sin más, pero hay un momento, una barrera infranqueable, cuando la mujer dice no sigas. Y eso es lo importante, que el no sea tajante. E incluso en situaciones que a lo mejor algún sexólogo pues pueda poner alguna dificultad. En un momento, es un caso que tuvo, por ejemplo,
viene el nombre ahora, el periodista Julian Assange. Rebobino, este es un caso que tuvo Julian Assange. Julian Assange lo querían repatriar a Estados Unidos por traición. Como no encontraban el método mientras estaba, pues una ciudadana sueca le denunció porque estando realizando el coito se le había roto el preservativo y dijo que no, y esto era un debate entre ella y él. Y hubo una fiscal que rechazó la denuncia y otra fiscal que se prestó por influencia de la Embajada de los Estados Unidos a decir que sí, porque era un motivo para llevárselo a Suecia, y Suecia sí que accedía a entregarlo a Estados Unidos. Entonces, para mí la cuestión es el no es no, porque yo pediría a todos y a todas que reflexionasen un poco. Porque claro, no es lo mismo hablar como estamos hablando ahora tú y yo, o en un círculo más o menos amplio de personas, que ponerse una toga, sentarse, tener enfrente a un acusado al que le pides 8 o 10 años de prisión. Ahí ya no puedes empezar a elucubrar. Dice, mire usted, yo aquí tengo que dilucidar algo muy profundo, y lo que desde luego no se puede hacer es que la palabra exclusiva de la mujer sea la base de la condena. Cada caso es diferente. Sobre todo en la época de Canarias, delitos, yo siempre sostuve cuando llegué, yo me formé en nacionalcatolicismo en Valladolid, además, no que estuve en ningún sitio por ahí, y llego a Canarias y descubrí que el sexto mandamiento no existía, porque allí las relaciones sexuales de sumisión de la mujer y también sin sumisión eran algo, quizá por influencia cubana, que hay mucha influencia sudamericana, la misma desarrollo, madurez. Yo recuerdo que llevaba un caso de incesto de una chica de 13 o 14 años, y claro, como al principio lo vi en los papeles, pues mostré mi repulsa y tal, pero después entró la chica y la chica parecía de 16 o 18 o 19 años. Esto no quiere decir nada, simplemente que tienes que enfrentarte al caso en concreto que ves allí, no a lo que teóricamente te pueden decir o discutir. Pero incuestionablemente, para mí, el núcleo de la cuestión es que, y eso mi generación no está acostumbrada, y creo que las generaciones presentes no sé si estarán acostumbradas, que en un momento determinado la mujer, aun en el caso ya extremo de haber iniciado la relación coital por razones que sea, por temor a quedarse embarazada, porque en ese momento, por lo que sea, en su pleno derecho y ejercicio de su libertad sexual, dice no sigas. Y los hombres tenemos, pero ya mis años, que acostumbrarnos a que eso hay que cumplirlo, si no estás cometiendo un delito. Claro, pero la razón por la que desde el propio Ministerio de Igualdad, pero en general desde el feminismo, ha habido cierto consenso respecto a cómo hay que plantearlo como un solo sí es sí y no como un solo no, es precisamente para que puedan seguir entendiéndose como violencias sexuales, y en este caso como agresión sexual, casos como el de La Manada, donde puede existir una intimidación, una coacción, una violencia que impida a la persona que está sufriendo esa agresión decir no.
pero sin embargo sí que podemos ver que no está participando, que básicamente, o sea, quiero decir, creo que se pone un poco el foco en cómo el consentimiento no tiene por qué, porque esto también se ha malinterpretado mucho. Desde el feminismo nos está diciendo que tengas que estar diciendo sí a cada interacción que tienes, ¿no? Porque eso tampoco tendría sentido. Evidentemente eso sería como burocratizar en exceso, decir, a esto digo que sí, a esto digo que tal. No, evidentemente las relaciones sexuales son algo más fluido, ¿no? Pero la idea es que tiene que haber una participación por ambas partes. Entonces, casos en los que, por ejemplo, casos en los que hay sumisión química, casos en los que ha existido una intimidación bastante clara que ha dejado a la otra persona sin la capacidad de responder, creo que la idea es que también se puedan seguir entendiendo como abusos, o bueno, abusos ya no, pero como grados más o menos, sí, pueden ser más o menos graves de agresión sexual, sin necesidad de que tú hayas tenido que decir abierta y tajantemente no, o que te hayas tenido que defender, porque yo creo que el contexto también puede hacer que ese no sea más difícil de pronunciar. No sé qué opinas al respecto, pero claro, eso no son consideraciones tan jurídicas, sino más de filosóficas, si se quiere, pero que tienen más... No, me parece muy oportuno porque, vamos a ver, hasta ahora hemos estado hablando de relaciones, digamos, individuales de pareja. Uh-huh. En las violaciones que se llaman grupales, es que ahí la mujer no tiene la posibilidad de decir ni no ni sí. Está tan intimidada, tan violentada, que no le queda más que la sumisión. O sea, en el caso de la manada no dijo ni sí ni no, simplemente no pudo reaccionar. Pero en casos de sumisión química o en casos en los que exista algún tipo de intimidación previa que hace que la víctima se quede completamente quieta, a pesar de que puedan ser relaciones de solo dos personas, ¿no cree que también, aunque no digas que no, en función de... Ya digo que, evidentemente, lo importante está en esos detalles, efectivamente, y no siempre es fácil dilucidarlo, y entiendo que también, desde un punto de vista, es decir, en el momento en el que tú te estás planteando la posibilidad de privar a una persona de libertad durante muchos años, pues evidentemente el estándar de prueba, entiendo que tiene que ser más exigente, porque estamos hablando de penas muy duras. Muy duras. No, pero es que, claro, yo insisto, o sea, en la violación grupal, ya de por sí, el número es suficiente para producir una intimidación. Sí. Después hay la clásica violación individual, pues que muchas veces lo vemos, una mujer en un portal que entra un tío con una navaja y la viola. Pues aquí es que no va a poder decir ni sí ni no. Estaba tan intimidada que no tuvo más remedio que ceder o la forzaron a ello, ¿no?